¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Después de ver el primer video correspondiente a la introducción a la anatomía, ahora sí nos vamos a meter en lo que es el cráneo, más específicamente en su bóveda. Bueno, vamos a ver que el cráneo es un esqueleto formado por 22 huesos, más específicamente sería el esqueleto de la cabeza. Muchos de estos huesos van a constituir sus dos partes conocidas como el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo sería la caja ósea del encéfalo, las meninges, los nervios craneales y vasos encefálicos. En el adulto, este va a estar constituido por 8 huesos, 4 que van a ser pares y 4 que van a ser impares. De los impares van a ser el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Y los pares serían los parietales y los temporales. El neurocráneo a su vez se va a dividir en dos, en una bóveda y una base. La bóveda estaría compuesta por huesos planos, como lo son el frontal, los parietales y el occipital, mientras que la base estaría compuesta por huesos irregulares, como lo son el esfenoides y los temporales. Orientándonos entonces en esta cara anterior del cráneo, podremos identificar las diferentes estructuras. Justo por aquí estaríamos encontrando la sutura coronal, por acá estaría el hueso parietal. Justo por acá, que no está señalado, encontraríamos un punto craniométrico importante denominado nasion. Este punto sería la unión entre los huesos nasales con el hueso frontal. A esta altura podríamos observar el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Y justo por detrás de él, esta parte roja sería una porción del hueso temporal. Continuando con nuestra descripción, estas tres líneas harán referencia al hueso etmoides. Justo esta sería la lámina orbitaria del hueso etmoides, esta que viene sería la lámina perpendicular del etmoides y este último haría referencia a los cornetes o conchas nasales medios. Si seguimos bajando nos encontramos con el cornete nasal inferior y el hueso vomer. Por acá estaría el hueso mandibular con su rama, el cuerpo. Inferiormente encontramos el agujero mentoniano, mucho más abajo estaría el tubérculo mentoniano y la protuberancia mentoniana. Si seguimos con las estructuras que nos encontramos al lado izquierdo de esta imagen, encontraríamos el hueso frontal con su glabela, ¿sí? Más abajo de él encontramos la escotadura o agujero supraorbitario. También encontraríamos la cara orbitaria del hueso frontal e inferior a él encontraríamos estos dos huesos denominados huesos nasales. Justo por aquí estaría ubicado el hueso lagrimal. También a este lado estaría el hueso cigomático, el cual va a tener una apófisis frontal, la cual se va a articular con la apófisis cigomática del hueso frontal. Va a tener una cara orbitaria, una apófisis temporal que se va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal. Y asimismo a su vez una apófisis maxilar que se va a articular con la apófisis cigomática del hueso maxilar. Otro punto importante que olvidé mencionar son las estructuras que van a atravesar estos diferentes agujeros que podemos ver en esta vista anterior. Nos encontramos entonces con el agujero supraorbitario, el cual va a dar paso a los nervios y arterias supraorbitaria. Lo mismo va a pasar con el agujero infraorbitario, que va a dar paso a nervio y arteria infraorbitaria. Vamos a tener entonces este agujero cigomático o cigomático facial, el cual va a dar paso a la rama lacrimonasal del nervio cigomático. Inferiormente nos vamos a encontrar con el agujero mentoniano. Este se encuentra en la mandíbula y va a dar paso a los vasos y nervios mentonianos. Continuando entonces con nuestra descripción de estructuras, vamos a encontrarnos con la apófisis frontal del hueso maxilar. Es aquí donde el hueso maxilar y el frontal van a unirse. Entraremos también con las apófisis alveolares y con la espina nasal anterior. Bueno, orientándonos entonces en esta cara lateral del cráneo nos encontraríamos primero con la fosa temporal. El siguiente punto a describir entonces sería el punto de unión entre la sutura sagital y la sutura coronal. Este punto craniométrico es denominado bregma. Justo por acá estaría la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Esta de aquí sería la sutura coronal. Por acá estaría el hueso frontal. Justo por aquí estaría el ala mayor del hueso esfenoides. Por aquí está ubicada la glabela, punto craneométrico nasion, los huesos propios de la nariz o huesos nasales, los huesos lacrimales
Y justo por aquí, esta línea punteada sería un plano muy importante denominado plano órbito-meatal. Inferiormente a él nos encontramos con una abertura denominada abertura piriforme. Es este el punto donde se articularía la nariz propiamente dicha. Inferiormente nos encontramos con la espina nasal anterior. Justo aquí, en esta porción, estamos señalando el hueso maxilar. Inferiormente nos encontraremos con la protuberancia mentoniana. Esta protuberancia, al igual que el foramen mentoniano, van a ser parte de la mandíbula. Justo por aquí nos estaríamos encontrando el borde inferior de la mandíbula. Este sería el hueso mandibular. Por acá estaría el ángulo de la mandíbula y el borde posterior de la mandíbula. Nos enseñan el hueso cigomático con su arco cigomático y sus dos apófisis. Posterior a él nos encontraríamos a la apófisis o proceso estiloides, la cual se origina de la porción timpánica del hueso temporal. Esta va a tener relación con las arterias carótidas externa e interna, foramen estilomastoideo, nervio facial y la arteria estilomastoidea. Posterior y superiormente nos vamos a encontrar entonces la articulación temporomandibular. Por acá nos estaríamos encontrando el poro del meato acústico, la protuberancia occipital externa, conocida también como inion, el hueso occipital y el punto craneométrico que se da gracias a la unión entre la sutura lambdoidea con la sutura sagital, que sería el punto craneométrico lambda, que está ubicado en la sutura lambdoidea. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, el neurocráneo va a estar formado por una bóveda y una base. Aquí a la izquierda vamos a encontrarnos dos imágenes que nos van a mostrar el exocráneo y el endocráneo de la bóveda. A la derecha vamos a encontrarnos entonces con lo que es la vista inferior y superior de la base craneal. En esta imagen vamos a tener una vista externa de lo que es la bóveda craneal. Vamos a describir la siguiente imagen en sentido anterior a posterior, encontrándonos así primero con el hueso frontal, en el cual se van a poder observar las eminencias frontales y la sutura coronal o frontoparietal. Su nombre es debido a que es la unión entre el hueso frontal y los huesos parietales. Vamos a encontrarnos también a los huesos parietales con sus agujeros parietales. Estos agujeros parietales van a dar paso a la vena emisaria parietal, o también conocida por su epónimo Santorini. Esta vena va a ser encargada de conectar el seno sagital superior con las venas temporales superficiales, y a su vez una vena diploica. En medio de los dos huesos parietales se va a encontrar otra sutura denominada sutura sagital, la cual va a estar atravesando el cráneo y dividiéndolo en sus dos huesos parietales derecho e izquierdo. Vamos a tener entonces que la unión entre la sutura sagital y la coronal nos va a dar un punto craneométrico importante denominado bregma, el cual solía ser una fontanela llamada fontanela bregmática, la cual se va a osificar a los 18 meses de edad. En la porción posterior encontraremos la sutura lambdoidea, que une los parietales con el occipital. Entre la sutura sagital y la lambdoidea se genera otro punto craneométrico conocido como lambda. Pasándonos entonces a esta vista interna, podemos observar de anterior a posterior el hueso frontal con la cresta frontal, conocida también como crista galli. De esta se continúa el surco para el seno sagital superior, el cual es un gran sistema colector que va a drenar la sangre que viene de las venas cerebrales superiores y termina en la confluencia de los senos, la cual está ubicada en la protuberancia occipital interna. Continuamos entonces con la capa interna de los parietales, con sus fositas granulares para las granulaciones aracnoideas, y se observaría también la impresión de la arteria meningea media. Vamos a describir entonces la anatomía de cada uno de los huesos de la bóveda y cada una de sus caras. Vamos a empezar con la cara anterior del hueso frontal. Nos vamos a encontrar entonces con una porción nasal, la cual va a tener una escotadura nasal y una espina nasal. Superior a ella nos vamos a encontrar a la glabela. A sus dos costados encontramos la cara orbitaria de la porción orbitaria, con su borde supraorbitario y su escotadura u orificio supraorbitario. Este va a variar dependiendo de las personas. En algunas ocasiones se presenta como una escotadura y en otras ocasiones se presenta como un orificio. Vamos a encontrar también los arcos superciliares, seguidos de las eminencias frontales.
Justo por aquí, en etapas embriológicas, nos encontraríamos con lo que es la sutura metópica, la cual nos dividiría el hueso frontal en dos porciones, pero esta se va a cerrar entre los 9 meses y los 2 años, dejando entonces el hueso frontal en una sola pieza. Como último elemento a describir en esta imagen podemos observar a las apófisis cigomáticas, que habíamos mencionado anteriormente que van a conectarse con las apófisis frontales del hueso cigomático. En la cara posterior del hueso frontal vamos a encontrarnos con dos fosas denominadas fosas frontales. Estas se dividen en derecha e izquierda. Por en medio de ellas vamos a encontrarnos un canal denominado canal frontal. Este es para el seno sagital superior. Justo por debajo nos encontraríamos una cresta conocida como cresta frontal, la cual va a insertar la hoz del cerebro. Por debajo de esta encontraríamos el agujero ciego, el cual daría paso a unas prolongaciones de la dura madre y una vena emisaria para el seno sagital superior. La porción superior va a ser cóncava y la porción inferior va a ser convexa, donde van a estar las eminencias orbitarias. Estas van a corresponder básicamente al techo de la órbita, y también va a haber unas eminencias mamilares que van a ser dejadas por el lóbulo frontal del cerebro. Analizando entonces esta cara inferior del hueso frontal, nos encontraremos con la apófisis cigomática del hueso frontal, la cual va a estar seguida de una fosa muy importante para la glándula lagrimal. Superiormente a ella va a haber una cara orbitaria de la porción orbitaria, y también va a haber entonces la escotadura supraorbitaria. Vamos a encontrarnos por acá lo que es la espina nasal, y junto a ella vamos a ver lo que es también una espina troclear. Justo por acá encontraríamos el arco superciliar, el borde supraorbitario, y por aquí sería la escotadura etmoidal. Justo por aquí vamos a encontrarnos estas carillas denominadas celdillas etmoidales. Continuando con el hueso parietal, vamos a encontrarnos en su cara externa que va a poseer una eminencia denominada eminencia parietal. Justo por debajo de ella se encuentra la línea temporal superior. Esta línea va a insertar la aponeurosis del músculo temporal, y justo por debajo nos encontramos la línea temporal inferior. Esta línea temporal inferior va a insertar el músculo temporal, y justo por aquí arriba vamos a encontrarnos el agujero parietal. Este agujero va a dar paso a una vena emisaria. Podemos observar entonces el ángulo frontal, el ángulo occipital, y vamos a encontrarnos también una serie de márgenes que nos van a ayudar a identificar cuál es la estructura que se continúa después de ellos. Justo por aquí entonces nos encontramos el margen lambdoideo, que nos va a continuar con la sutura lambdoidea. Por acá el margen sagital, que nos continúa con la sutura sagital, el margen coronal, y justo por acá el margen temporal. En esta vista interna del hueso parietal nos vamos a encontrar entonces esta gran fosa, denominada fosa parietal, con unos surcos o impresiones para la arteria meningia media. Esta arteria se va a originar en el ángulo anteroinferior del hueso parietal. Continuamos entonces con el hueso occipital, el cual es un hueso posterior que se va a articular por delante con el hueso del esfenoides. Lateralmente, este se articula con el peñasco del hueso temporal. Lateral y superiormente se va a articular con los huesos parietales. Este hueso lo podemos estudiar en 4 porciones. Una escama que va a estar ubicada posteriormente al agujero occipital o agujero magno, 2 cóndilos y una apófisis basilar. Orientándonos entonces en esta cara externa del hueso occipital, vamos a observar la línea nucal superior. Esta línea nucal va a insertar los músculos esplenio, occipital, esternocleidomastoideo y trapecio. Continuamos entonces con la protuberancia occipital externa. Más abajo encontraríamos la línea nucal u occipital inferior. Nos encontraríamos también con la cresta occipital externa, el agujero occipital o agujero magno. Este agujero es súper importante porque va a dar paso a la médula oblongada, a las meninges, a las arterias vertebrales, al nervio accesorio y a unas raíces ascendentes del nervio hipogloso. Nos podremos encontrar también los cóndilos occipitales. Justo por aquí estaría la porción basilar, y por aquí nos encontramos las fositas condilias posteriores. Orientándonos en esta cara externa de la porción basilar del occipital, lo primero que encontraremos sería la fosita faríngea. Justo por debajo de ella nos encontramos la fosita navicular. Justo por aquí estaría el tubérculo faríngeo.
Vamos a tener las apófisis yugulares cercanas a los dos cóndilos occipitales, el agujero occipital ya mencionado anteriormente y las líneas nucales inferiores, protuberancia occipital externa, cresta occipital externa. Pasamos entonces a la cara interna del hueso occipital, el cual va a tener 4 fosas occipitales. 2 van a ser superiores o cerebrales y 2 van a ser inferiores o cerebelosas, las cuales van a contener ciertas impresiones digitales. Se va a observar entonces la protuberancia occipital interna, donde vamos a encontrar la confluencia de los senos venosos. Hay una cresta que va a separar las fosas cerebelosas denominada cresta occipital interna, la cual va a insertar a la hoz del cerebro. Y esta entonces se va a bifurcar a la altura del agujero magno. Vamos a ver entonces que estas fosas cerebrales van a estar separadas de las cerebelosas gracias a un canal transversal que va a contener una porción del seno lateral. Listo, eso sería todo por bóveda craneal. El próximo video entonces sería acerca de base de cráneo. Les dejo entonces este pequeño cuestionario para que evalúen sus conocimientos acerca de lo que acabamos de ver de bóveda craneal. Muchas gracias por la atención, nos vemos en una próxima ocasión.